Muy buenas tardes, profesor. Yo soy Andrea Alvarado y le vengo a explicar mi PIA. En este caso, yo hice un guión acerca de lo más importante y lo más relevante que llegué a ver en los videos y en internet. En este proyecto hablaremos sobre el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Tomando puntos desde su infancia, sus inicios en la política y el largo camino que lo llevó a la presidencia de México después de varios intentos. Antes de empezar, conoceremos un poco sobre la vida de nuestro presidente. Andrés Manuel López Obrador, nacido un 13 de noviembre de 1953, es un escritor y político mexicano. Ocupa la presidencia del país desde el 1 de diciembre del 2018. Estudió la primaria en la escuela Marcos E. Becerra. En 1966, a los 13 años, Andrés Manuel abandonó su pueblo para cursar en la secundaria en Mascupana, en la escuela secundaria Ignacio M. Altamirano. Conociendo ya sobre su historia, hablaremos sobre sus comienzos en la política, donde en diversas ocasiones estuvo envuelto en polémicas, ya que acusaba a los electos de distintos cargos de someter fraude electoral, esto debido a que él no estaba conforme al no ganar las elecciones. Ahora sí, entraremos a detalle. Un año más tarde, después de apoyar a Carlos Pellicer a formar parte del Senado, AMLO fue elegido por el entonces gobernador de Tabasco para dirigir el Instituto Indigenista del Estado. Sus 5 años en el cargo le fueron de gran ayuda para recoger comunidades y así darse a conocer a las personas. En Tabasco, AMLO también se convertiría en el dirigente del PRI. Tiempo después, renunciaría a este partido por desacuerdos en la elección de sus candidatos. Al mismo tiempo, nació un nuevo partido político llamado Frente Democrático Nacional. Este partido postuló a Andrés Manuel como candidato a la gobernatura de Tabasco en la elección de 1988. Sin embargo, solo conseguiría poco más del 20% de los votos. Al año siguiente, el partido político Frente Democrático Nacional se convertiría como hoy lo conocemos, PRD. Andrés Manuel se convertiría en el primer dirigente del partido en Tabasco. En 1991, encabezó el llamado Éxodo Democrático, una protesta pacífica que llegó hasta la Ciudad de México para acusar a un presunto fraude en la elección al menos 6 municipios de Tabasco, donde el PRI había ganado. La presión que esta generó obligó a las autoridades electorales a anular los comicios en los municipios en disputa, y también a la renuncia del entonces gobernador, quien había sido contrincante de López Obrador en 1988. En 1994, AMLO volvió a la carga por la gobernatura del estado, ahora por el PRD. Una vez más perdió las elecciones frente a Roberto Madrazo. Obrador una vez más se impugnó a la elección por fraude. A su protesta se sumaron el PAN y el PT. Aún con todo esto no impidieron que el PRI se quedara con la gobernatura, siendo este su último intento por dirigir en el estado. En 1996 se postuló a la presidencia nacional del PRD, partido que dirigió hasta 1999. Su dirigencia en el PRD fue su trampolín político. Un año después de dejar la cúpula del PRD se postuló como candidato del entonces a un distrito federal en diciembre del 2000. López Obrador se convirtió en jefe de gobierno el mismo año donde Vicente Fox llegó a la presidencia. En el 2004, el gobierno de Fox, bajo la PGR, promovió un proceso de desaforo en su contra por no obedecer una orden judicial. Este impedía al gobierno capitalino continuar con la construcción de una entrada de automóviles en Santa Fe. En el 2005 se retiró el foro, lo que facilitó a que AMLO participara en la elección del 2006, perdiendo las elecciones de la presidencia ante Felipe Calderón, del PAN. De nueva cuenta, envuelto en la polémica, Calderón ganó la presidencia con apenas una diferencia mínima en contra de AMLO. Una vez más acusó de fraude por parte del PAN y una vez más se realizó una propuesta pacífica en el Zócalo de México. Él pedía que voto por voto se contaran los papeles. En diciembre del 2006, AMLO rindió protesta simbólica como presidente ilegítimo de México. En 2010 anunció que se volvería a postular en las elecciones del 2012. Cayendo esta vez en contra de Enrique Peña Nieto. AMLO una vez más quedaría en segundo lugar en las elecciones de nuevo. Diría que hubo fraude en las elecciones diciendo que hubo compra de votos a favor de Peña Nieto. Así lo dijo AMLO, la tercera es la vencida. Una vez más, en las elecciones del 2018, lograría quedarse con la presidencia de México con el resultado histórico con más del 50% de los votos. Ahora de la mano de Morena, partido político que él fundó en 2014.
Concluye así la historia de Andrés Manuel López Obrador. Después de una lucha e intentos por lograr llegar a la presidencia, logró postularse como presidente, siendo presentado el 1 de diciembre del 2018. Con sus ideales de erradicar el crimen organizado, que el mexicano tenga una vida más tranquila y feliz, apoyo a los jóvenes y adultos mayores, además de nuevos proyectos con la elaboración de refinerías, apoyando también el consumo de producto mexicano. Esto, profe, concluyo mi pía acerca de Andrés Manuel López Obrador. A mi punto de vista, creo que Andrés Manuel López Obrador batalló mucho por llegar a la presidencia, aún así años tras años prometiendo lo mismo, y a pesar de eso hemos tenido unos bajos sustentos económicos, tanto políticos como sociales. El problema aquí es que AMLO no ha sabido manejar la presidencia tal como él lo había prometido. Me cabe recalcar el problema acerca del COVID. No ha sabido manejarlo, no ha sabido complementarlo, no ha sabido mantener las emergencias sanitarias. Y el único que ha manejado todo esto es el señor López-Gatell, ya que él es el que más contesta las conferencias de prensa y no ha sabido manejar. Al contrario, Andrés Manuel dice que nos abracemos, lo cual no vamos a hacer. Bueno, eso es todo por el día de hoy, profe. Espero que les guste mi tía. Bye.